Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte, este episodio número 4 de nuestro proyecto llamado Jonathan y Linda. Hoy queremos... Este es el episodio número 4 de nuestro podcast. Así es. Hoy queremos darle la continuidad a esa segunda parte de una historia que para nosotros representa nuestro llamado a servir al Señor y que representa, bueno, pues algo más allá de nuestra historia, una misión. Así es. Y no sé si quieras decir algo más de introducción para que podamos comenzar. Bueno, que representa como el proceso que cada uno, que nuestro ejemplo sirva para, digamos, con base. Con base o en base. Con base, ustedes puedan vivir también experiencias con Dios, se animen a vivir experiencias con Dios. Y a creerle. A creerle a Dios, a creerle esas experiencias. O sea, esta segunda parte tiene eso, tiene ese tinte. Claro, porque tú recibes de parte de Dios una iluminación, una revelación, un llamado. Pero siento que lo más duro no es, recibir sino que es obedecer, ¿no? Porque implica una acción, una obediencia, una fe para poder recibir eso y ponerlo en práctica. Entonces yo creo que esta experiencia de pronto les puede servir para que ustedes, digamos, también se animen a buscar eso y también creer en Dios y hacer las cosas. Total, bueno, pues entonces miren, la primera parte les va a hacer así un resumen súper cortito, pero la idea es que vayan y vean ese video. El primer momento en el que empezamos a sentir ese llamado del Señor, el servicio del Señor, hoy lo estábamos pensando un poco, y ese primer momento fue nuestra historia, como individualmente empezamos a acercarnos al servicio y también cómo dentro de nuestro matrimonio fuimos procesados. Yo creería que ese es como el resumen, pero ahí les contamos una cantidad de detalles súper importantes en relación con nuestras experiencias sobrenaturales, diría yo, con Dios. Así que si les interesa saber esta primera parte, pues vayan y lo ven. Y si vienen de allá, bienvenidísimos a este segundo momento. Y este segundo momento inicia, recuerden que quedamos en el momento del retiro. Cuando pasa lo del retiro, nosotros dijimos, vamos a creerle a Dios. Así que yo creo que este va a ser el título del podcast, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Le empezamos a creer a Dios y dijimos, pues vamos a accionar. En ese momento yo me acuerdo que yo estaba tan ansiosa, pero de alegría, que yo le iba a decir, yo le empecé como a contar a todo el mundo que me iba para España. ¿Tú te acuerdas? Pero recuerdas que pasó antes, porque... ¿Qué pasó? Porque bueno, nosotros recibimos de parte de Dios ese llamado, sentimos que era de parte de Dios, decidimos, empezar a creer, pero en ese momentico, ¿te acuerdas que estábamos pensando de qué forma? Sin embargo, no lo habíamos tomado la decisión, pero hicimos un viaje donde tus padres, de servicio, que en ese viaje fue que pasó lo que tomamos la decisión y decidimos... No, pero ¿tú te acuerdas puntualmente hablabas, ¿sabes a qué me refería? A la reunión que tuvimos con el pastor, donde estaban tus compañeros de directiva y que yo le iba a decir al pastor toda la experiencia y le iba a decir, pastor, nos vamos para España. Y tú como que, cálmate. ¿Eso no fue después? No me acuerdo. Pero yo me acuerdo de que yo estaba como muy, muy alegre. Bueno, entonces, es verdad. Vamos a contarlo en orden. Hasta ahora nos acordamos de eso porque es que ya pasó mucho tiempo. En esa época estamos hablando de 2021, ¿no? 2021. Exacto. A Eso mitad de fue año. en abril. En junio viajamos para donde mis papás, para Cúcuta. Y en junio volvemos a tener la experiencia de estar full time en el servicio. Mi papá, pues, coloquialmente llegamos y vamos. Ella estaba en Cúcuta, le habíamos contado la experiencia anterior que él estaba en Jumbo, entonces ya mi papá lo trasladaron. Ella estaba en Cúcuta, entonces decidimos ir, visitarle, un mes estar allá. Pues yo teletrabajaba, entonces teníamos la oportunidad y viajamos. Pero no contábamos también con que nos iban a tener un servicio especial, es decir, una semana especial. Wow, Entonces llegamos y claro, digamos, el objetivo era una semana especial. Creo que era de
no me acuerdo del joven o familia, Sí. algo así. Resulta que entonces empezamos a predicar, o sea, como que Jonathan tal, alístate tal, y nosotros no íbamos con esa intención, sí. pero dijimos, vamos a servir al Señor, o sea, ya la diferencia del primer momento como de, no quiero, no, bueno, está bien, a ese segundo momento fue como, venga, hagámosle. Y entonces ahí empezamos, el primer momento que tuvimos, bueno, Sí. recuerden que nosotros estábamos pensando que el propósito, es que suena muy descabellado, pero bueno, era en España, ¿sabes? Sí, Y sí. como que dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, intentemos a ver qué pasa. Y una de las iniciativas es que decidimos creer y si el Señor nos iba a llevar o nos iba a traer, lo íbamos a hacer con las posibilidades. Creo que sí, ahí le habíamos comentado a nuestro pastor. Sí, es que creo que recuerdo Creo que ya le habíamos que contado él la nos dijo, háganle, experiencia muchachos, y él y dijo, nos háganle. que esa fue como nuestro primer sí. Sí. Y entonces nos vamos. Pero no para nos allá. habíamos animado a tomar decisiones todavía, ¿no? Ajá, Él nos sí. dijo que sí, pero no lo habíamos tomado. Es que esta historia es muy larga. Entonces, ¿qué no, pasó? pues en ese lugar, Cuando estábamos en Cúcuta. debido a todo, sí, debido al servicio, pues dijimos, bueno, ¿cuál es la forma más sencilla de obedecer este sentir y de poder llevar y que sea realidad, ¿sabes? Ya. Pero Implica no venir a- estábamos tan pretenciosos, creo No, yo. claro, no, estábamos no, tan, no. tan obsesionados, no. O sea, No, pero sí que ya podíamos- habíamos decidido. Ya habíamos Sí. decidido y dijimos, listo, vamos a hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces dijimos, ¿qué alternativas tenemos? Si queremos ir a servir a España, si el Señor nos ha puesto esto, es por algo. Pero hay que intentar de hacer las cosas bien, de planear, de organizarnos, no solamente tomar un avión y ya, listo. Sí, no. Sino que había que dejar cosas en regla en Colombia y tratar de organizarlo lo mejor posible. Yo siento que cuando uno planea algo, las cosas no siempre salen como uno lo planea, pero pueden ser un 80%, un 70%, entonces hay más probabilidad de éxito en una planeación. Me gusta. Entonces, en esa parte dijimos, listo, hagámoslo como estudiantes. Nos habíamos graduado, éramos profesionales, pues hagamos una maestría. Ahí fue cuando en redes sociales yo me puse a buscar a una chica, a alguien que nos ayudara con la asesoría de migración. Y encontramos una chica maravillosa que fue de gran bendición en este proceso, que en ese momento yo recuerdo que tenía 250,000 pesos en mi bolsillo, en Nequi. Y la chica nos cobraba 50 euros, que eran como 200,000 pesos colombianos. ¡Ay! Y nosotros dijimos, yo siempre he sido muy tacaña, recursiva, administradora. Pero en ese momento yo dije, no, ¿cómo voy a gastar mi único dinero en esto? No, podemos hacerlo solos, qué sé yo. Mi esposo siempre ha sido muy de invertir en lo que necesitamos. Y él dijo, no, pues, o sea, si nos va a ayudar, pues hagámoslo bien. Y dijimos, bueno, está bien, ya. Mi mami fue muy puntual en este proceso porque la chica nos asesora y ella nos dice, miren, lo que ustedes mejor pueden hacer es venirse con una visa de estudio porque el trabajo pues no va a ser, vamos, nos dio como todo el mapa y listo. Y entonces dijimos, bueno, busquemos visa de estudio. Está bien, fantástico. Estudiamos, estaban Sí, nuestros sí. planes, tal. Pero la carrera, la idea era hacerlo por la parte de mi esposo Sí. y tus maestrías estaban exageradamente costosas. Muy costoso una maestría. Bueno, yo soy ingeniero telemático y una maestría informática tecnológica, pues estaba entre los 5,000, 10,000 euros. Claro. No teníamos la O economía sea, para eso. piensen que esto lo estábamos haciendo por fe. Y entonces Sí. encontramos, Por sí, encontramos una maestría que se llamaba Ciencias de Matrimonio y la Familia. Ajá. Y entonces Jonathan dijo como, ¿yo por qué voy a estudiar esto? Yo no soy psicólogo, yo no soy humanista, Sí. me parece guay, pero ya está. Mi mamá entonces nos dice, chicos, pero si ustedes le quieren servir al Señor, pero, o sea, eso es una herramienta que les va a permitir servirle al Señor para que conozcan las familias, para que conozcan los matrimonios, para que sepan cómo Sí. ayudar. O sea, mi mamá nos super mega montó en una película, no película, sino como que nos dio una, ¿cómo se puede decir eso? No sé, una orientación muy Nos guió, nos muy precisa en reenfocó. ese momento. Así. Claro, entonces, claro, porque dijimos, listo, si vamos a servir a Dios, pues el objetivo es ir con miras a eso, no simplemente organizar un viaje bueno, nos planteamos una vida, pero ya, nos olvidamos de Dios, ¿no? Entonces dijimos, listo, esta maestría nos va a servir, hagámoslo.
allí tomamos la decisión. Recuerdo que Sí. tomamos la decisión, dijimos, vale, después volvimos, ¿no? Después se acabó nuestra temporada ahí que fue un mes. Sí. Volvimos a Cali. Bueno, este tiempo estamos viviendo ya en Mundí. Sí. Y recuerdo que empezamos a organizar ciertos detalles, ¿no? Sí. Terminamos de hablar con el pastor. Tomamos la decisión ya listo, pero no teníamos dinero. Nuestra familia también nos aprobó. Bueno, sí, hablamos mis con nuestros padres. Yo pensaba que, decía, o sea, Sí. yo sé, mis papás no, de pronto mis papás van a pensar como que Sí. no te vayas del país, tal. De una, mis papás fueron como, sí, ese es el presente. Llevábamos Vaya. 3 meses apenas en Jamundí, casi 4 meses, entonces llevamos muy poco tiempo, entonces era como dejar todo lo que habíamos iniciado, los planes, proyectos, las compras que habíamos Pero hecho. sentíamos que ya nuestro corazón no estaba ahí. Claro, ya la verdad es que desligarse de eso no fue para nosotros difícil. Para mí lo único difícil de desligarme sí fue Los gatitos. mis gaticos. Sí. Eso sí dolió mucho. Fueron mucho dolor. Todavía. Pero todavía tenemos cercanía. Sí, con todavía ellos. tenemos. Nos mandan fotitos. Y estamos muy mandamos para atentos. la Y nosotros comida. también les mandamos a la comida. Cuando podemos. Entonces, sí que fue, digamos que esa experiencia de que Dios como que nos ancló de alguna forma en ese propósito y nos desligamos de cierta forma en lo que ya estábamos viviendo. Entonces, ya el propósito era cómo lo hacemos, de qué manera, ya Ahí sabemos qué comienza hacerlo. el proceso junio-julio, Sí, porque en julio, en ese cómo lo hacemos, nos sentamos, porque lo que decía mi esposo hace un momento, todo hay que planificarlo. Entre más cerca estemos del plan, está todo Sí. bien. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos dinero, necesitamos vender las cosas, necesitamos alquilar el piso, el apartamento. Vamos, como que todo el ítem de lo que necesitamos. Me acuerdo que fue un Excel que usamos y nos hicimos una lista tal. Y empezar a hacer las cosas del visado. Sí. Pedir la cita del visado. sacar inscribirme en la universidad, que la universidad me diera la carta, que Vender las que el cosas. título Bueno, fuera lo dije. viable para el tema de la visa, que cumpliera con los requisitos, conseguir el dinero. Entonces, el dinero fue un punto crucial para saber que Dios estaba en medio ahí. de esa decisión. Sí. Uno, que bueno, mi madre estaba con un proyecto de vivienda en Colombia, llevaba un año ahorrando. El proyecto en esa época pues se Sí, porque cayó nosotros con la teníamos que inmobiliaria. presentar, así como hacerlo para no dar tantos detalles ahí, teníamos que presentar una gran cantidad del Sí. visado. Y ese dinero apareció de una manera sorpresiva. Mi suegra de un momento a otro tenía tal cantidad Entonces ella, que no la eso se prestó lo devolvieron para a ella, no lo prestó, presentarla. una parte, Lo pero del después, banco, ¿te acuerdas? después el banco me llamó. Pero esperen, un esto sí domingo, fue de un domingo, milagro. un sábado. No, tuvo que haber sido un sábado porque estábamos desayunando. Pero, a ver, que Sí, ningún los banco domingos te trabajo. llama a ti para prestarte gran cantidad de dinero y así nomás, ¿sabes? Sí. Y entonces ese día estamos desayunando y estamos hablando del tema. Uy, amor, nos falta tanto, ¿qué vamos a hacer? Tal. Cuando el banco llama, Isma, ni ibas a contestar esa llamada. Sí. Pero ahí mismo, bueno, contesta, ya Como está. esas llamadas que uno dice, llamadas trampas que uno dice, Sí, como, uno ya contesta. está. Contesta. Cuando te dicen qué fue lo que te dijeron. Me ofrecieron un crédito, pues que era gran cantidad en ese momento. Nosotros necesitamos 60 millones, ¿no? Para mostrar. Una parte ya habíamos completado, una pequeña parte con lo que mamá me prestó, pero yo tenía que traérselo. Y lo otro, pues necesitábamos bastante allí. Y recuerdo que me ofrecieron ese valor, pero yo no tenía pues vida crediticia para eso. No tenía suficiente, apenas estábamos empezando con la casa, entonces... Imagínense. Sí. Por el caso Entonces, te dice, tengo tanto para prestarte sin ningún... claro, ¿cómo es? Como te que lo, no te pues, voy a- no te podemos voy a dar a la cobrar. cuenta, te lo Ajá. consignamos a la cuenta, Crediágil, es un Crediágil, que al final de cuentas te lo habilitan como si estuviera en tu cuenta, pero si no lo usas, pues no te van a cobrar ni cuota de manejo, ni... La propaganda de Colombia. Claro, yo dije, ¿será real? ¿Será real? Caso es que todas las condiciones nos servían. Sí. Y dijimos como, sumamos, ¿no? Como, vamos muy bien. Nos faltan vender las cosas de la casa. Que ahí Entonces, podíamos listo, como completar. aceptamos, validamos que era cierto, era verdadero, nos lo prestaron y dije, Gracias. listo, gracias a Dios. Ahora bien, ¿cómo completamos lo que nos hace falta y compramos tiquetes? Ese día yo me puse a hacer un catálogo en la casa. Todo, le tomé foto, Y en esa semana, una semana yo creo que fue, vendí todo.
Tanto fue que me tocó decirle a la gente, bueno, por ejemplo, voy esa semana por la lavadora o voy esa semana por la nevera. Y yo les decía, no, todavía ni teníamos fecha de irnos, ¿sabes? Entonces yo les decía, no, espérenme hasta final de mes porque pues yo necesito la lavar, necesito la nevera, necesito las cosas. Pues entonces ahí fue donde pusimos la primera fecha. Y la primera fecha fue el primero o esa semanita última de julio, de agosto, en la que teníamos que entregar el apartamento porque lo alquilamos. Entonces el apartamento era de nosotros, entonces nosotros tuvimos que alquilarlo. En esa época se alquiló todo, habíamos alquilado el apartamento. Se alquiló todo, no, se vendió todo, se alquiló el apartamento. Los gaticos, pues, salió de parte de unos amigos de la familia que querían adoptarlos. Entonces los llevábamos, bueno, con el dolor en el alma. Cerca a nosotros. Pero nos quedaba muy difícil, habíamos hecho el presupuesto para traerlos, pero era muy difícil. Así que fuimos a averiguar. Sí, era muy difícil, costoso. Carísimo y era demasiado trágico para ellos. También. Era un viaje muy feo. Ellos estaban acostumbrados a un tema de estar los árboles. en aire libre. Cuando vivíamos por allá, pues teníamos más campo para que ellos pudieran salir y ya pues aquí era encerrarse. Sí. Entonces, al final de cuentas, no, pues nada, vimos cómo Dios empezó a moverse en esos pequeños detalles, esa bendición, esa provisión. Sí. Y cómo cada cosa como que llegamos a un límite y Dios nos permitía como ver la respuesta de Dios, ¿sabes? Unas veces se desespera porque uno recibe de parte de Dios un propósito, un deseo, y cuando uno siente que ya hay una fecha límite para que se cumplan las cosas y no recibe respuesta de Dios, pues uno se desanima. Así es. Ahí quiero agregar lo que pasó con tu universidad. Que de un momento a otro nos dice la chica de la agencia, de la gestora, no, mira que la universidad no se puede híbrido, tiene que ser todo presencial, ¿te acuerdas? Sí. Y ya teníamos todo montado, Jonathan ya tenía la entrevista, ya había tenido la entrevista, y ahí es donde tú, por ejemplo, lo que estás diciendo en este momento. Claro, una de esas, me dijo, tú tienes que comunicarte con la universidad, que la universidad te haga una carta donde especifique todos los detalles. Pero entonces yo llamé a la universidad dijo, no, sí, pero al final me hizo la carta, yo pude presentarla, nos dieron la cita para dentro de 3 meses del consulado. El 1 de septiembre del año 2022. Y recuerdo que todo el proceso de documentos, entonces, como ya habíamos alquilado el apartamento para el 1 de agosto, pues nos tocó vivir una semana de un tío. Y después ya nos fuimos para Cúcuta porque dijimos, listo, ya vendimos todo, entregamos todo. Necesitamos que nos hospede la familia. Organizamos las cosas que podíamos guardar donde la familia, donde mi padre y donde mis tíos, y ya salimos para Cúcuta. En realidad fue un tema así, como que, amor, vamos a estar mucho tiempo fuera del país, vamos a visitar la familia. Claro, vamos a hacer una ronda para visitar. Mi familia estaba en Cali. Y ya la habíamos visitado por tantos años. Pero la familia de mis suegros estaba en Cúcuta, en Bogotá. Entonces dijimos, vamos. Que fueron las mejores vacaciones que tuvimos en Colombia. Entonces nos fuimos para Cúcuta. Fue una pasada, como dicen acá. La pasamos súper bien. Bueno, fue maravilloso. Volvimos nuevamente al tema de estar activos a nivel espiritual, de servicio en la iglesia. ¿Tú te acuerdas que nos hizo la iglesia, un día de misiones nos hizo una despedida? Y wow, eso. Sí, no sé un día misionero nos hicieron una despedida porque ellos ya sabían que íbamos a estar ahí, que íbamos a viajar. Nos dieron una banderita. Y nos despidieron como si fuéramos misioneros, ¿saben? Entonces fue como una experiencia, por ahí hay unas foticos. Muy lindo fue el precio. ¿No por ahí. están acá? No tengo fotos. Ya. Y la banderita está por allá. Y bueno, fue muy bonito. Mi esposa despidió a los padres. En una bandeja nos entregaron la bandera de España. Por eso amamos tanto España. Nos entregaron la bandera de España y nos dijeron que íbamos a participar de las misiones acá en España. Y la iglesia hizo una oración por nosotros. O sea, yo me acuerdo que yo te tomaba de la mano y te apretaba tanto. Y yo sentía de verdad que Dios estaba en esto. O sea, yo no en ningún momento dudé. Claro. En ningún momento dudé. No entendía por qué no dudaba. Porque no era yo, ¿sabes? Y yo, no, eso fue una experiencia súper... Ojalá tengo fotos y videos y los voy a poner allí. Y nos pasó esa experiencia, nos fuimos para Bogotá. Nos fuimos con mis papás, viajamos, bueno, disfrutamos. Era la última semana de agosto, teníamos... Porque el 1 de septiembre teníamos la cita con el consulado. Llegamos, estuvimos, me acuerdo que ese día de la cita, pues sus padres nos llevaron y eso
una gestión, Sí. porque claro, en el consulado pues faltaron documentos, Casi, ¿no? casi que no podía. Creíamos tener todo listo, pero faltaron fotos que tomando a la carrera. Luego que faltó una Porque otra carta. vez yo brillé por Ah. mi tacañería. Es que un día anterior mi esposo me dijo, amor, tomemos las fotos bien, ¿sabes? Como un lugar donde va Foto Japón, no lo sé en Colombia, pero acá es como las fotos salen en una maquinita con el papel fotográfico bien. Pues yo le dije, no gastemos dinero, yo te tomo la foto en el móvil y voy y la imprimo una papelería en papel fotográfico. Eso fue un desastre. Nos las mandaron a sacar. La Entonces, chica de la embajada dijo, no les da vergüenza. Piensan irse para otro país y no tienen dinero por una eso foto. lo dijeron, sí. Mentira, no Y, pasó por eso. y recuerdo que también una de las cosas fue que pues mi esposa, yo me presentaba en un cubículo, mi esposa en otro. Ah, nos pero en separaron, nos eso, separaron. eso no lo veíamos Claro, venir. pero en este caso pues luego ya la llamó mi esposa y le pidió los documentos y entonces preguntó por una carta de sostenimiento. Resulta que como Claro, el digo, ¿usted dinero... qué va? Yo, acompañar a mi esposo. El dinero yo lo tenía en mi cuenta, pues ella iba como acompañante de mi De visado, visado. pues no le vi problema, no le dimos problema a eso. Pues Claro, éramos que, esposos, resulta o sea, que el dinero había somos. que repartirlo en la cuenta y yo no lo podía hacer ahí porque ya no era válido. Ya. Ella tenía que tener su dinero en su cuenta y tener, bueno, la posibilidad de sustentar que podía sostenerse ella. O si yo la iba a sostener, pues tenía que llevar una Yo creo que carta. ellos dirían, por si las moscas se Sí. va, que ella tenga como devolverse. Yo tenía que tener una carta apostillada, autenticada, donde dijera que iba a sostenerla y bueno, y declarar los ingresos. Pues me dieron... Yo y mi feminidad, mi empoderamiento femenino, como, ¿qué? Tengo que declarar que este tío me va a sostener. O sea, yo trabajo, yo también. Bueno, un tema ahí. Entonces recuerdo que nos dieron un espacio Corrimos. para salir, Chan, lo para hicimos, sacar sí, esa sí. carta, salimos, hablamos Era con- mediodía, ¿te acuerdas? Que estaban todo ya cerrado y había una notaría abierta. No, pero Gracias recuerdo a que Dios. la señora que estaba, ella nos subió en el recto, la carta, ah, los de sí. los de las fotos de lado, ¿no? Los que nos salvaron por Sí. las fotos. Y claro, la carta nos cobró ¿cuánto? Como Como 100 100 mil pesos. ¡Ay! Nunca hemos pagado. Nosotros hacíamos carta cuando éramos solteros, Sí. trabajamos en una papelería y hacíamos cartas y cobramos 3.000 pesos. Pues ellos nos cobraron 100.000 pesos, lo que es la Sí, oferta es la que me mandan, necesidad, ¿no, sí. tío? Pagar 100.000 pesos en ese momento no era nada. Para que pasara lo de la visa, eso es que 100.000 pesos, no me acuerdo ni cómo conseguimos los 100.000. Bueno, seguro los teníamos ahí en el presupuesto. Tal, dimos los 100.000 y luego autenticarlo. Nos fuimos a la notaría. Luego, claro, entregamos el ir a documento. la notaría, tal, pero cuando nos dicen que eso se demora unos días, ¡guau! sí. Pues nosotros volvimos al Ay, yo no me consulado acordaba de eso. y nosotros dijimos, no, que no nos lo entregaban hoy. Y pues la señora habló con un señor allí, y llegaron al acuerdo de que yo tenía que enviarle a un correo que nos dieron la carta. Yo dije, tenían 8 días para enviarla. Y yo dije, ¡guau! Pero en el momento fue un alivio porque dijeron, no, nos recibieron todo. Sí, sí. Solamente que no lo iban a revisar hasta que enviáramos esa carta. Y pues teníamos afán porque ya habíamos comprado los tiquetes Vaya. anteriormente. Lo primero que te dicen a ti cuando vas a hacer un visado, no compres tiquetes. Lo primero que hicimos, compramos Comprar los tiquetes. Entonces, fue como ese proceso de estrés en ese momento. Nos fuimos para la casa. Ya salimos con mi suegro, nos fuimos para la casa. Llegaba, pasó el tiempo y nada que la carta Y llegaba, empezó ¿no? la espera. Cuando Nada. al final llegó la postilla, la enviamos y todo eso, pues esperando respuesta, Y no ya era como contestaban el correo. 15 de septiembre. Y el viaje lo teníamos el 3 4 de octubre. El 3 llegamos 3 4 de aquí. octubre. 3 de octubre ¡Ay, llegamos hace 4. dos Y era 15 de años! septiembre y no teníamos o sea, apenas habían dicho que empezó el proceso de validación. ¿Tú puedes No, creer que hace eso- 2 años estábamos viviendo este Sí, primer sí, mes? sí, sí. Y 2 años después estamos contando la historia. Entonces fue como, Y con Abby. ese mes fue como un momento de, bueno, compartimos con la abuela de mi esposa, con los tíos, yo trabajaba, teletrabajaba. Comimos como no tienen ni idea. Sí. Nos fuimos a las pizzerías, encontramos una pizzería. Muy buena en Vamos Bogotá. a ver, deliciosa. Nos fuimos a comer arepa con chorizo. Ay, que tengo hambre ya. Me ha dicho, Pero comimos, aprovechamos. ¿cierto? Sí, Comimos como que dijimos, demasiado. vamos a salir, pues vamos a aprovechar. Dijimos, sí, porque como ya habíamos vivido, habíamos venido a España de vacaciones, sabíamos cuál iba a ser nuestro, vamos, la probabilidad de las comidas. Y dijimos, comamos y bebamos, tal cual. Y comimos, bueno, la pasamos súper bien en eso. Y ahí fue el momento de espera.
Claro, Día tras día revisamos esperamos. los correos. Cuando la fecha se acercaba, era un 28, yo creo que de septiembre, 27 de Sí, sí. septiembre, pues nosotros cada día Ya nos revisábamos. faltaban días Había una para el página en la viaje. que revisamos el estado. Nada, ya yo estaba haciendo cuenta y yo decía, no, es que tampoco podríamos irnos, ¿sabes? Porque ellos se quedan con los pasaportes. Sí, eso es un detalle. O sea, Y- sí o sí y porque es perdíamos que el el vuelo vuelo. lo teníamos ahí, o sea, el vuelo lo perdíamos. Y como el vuelo lo habíamos comprado en promoción, pues no podíamos cambiar fechas sí. ni nada. Y yo dije, no, claro, era difícil ese proceso. Entonces, pues nada, dijimos, no, pues ya lo que Dios quiera. Se perdió la plática en el vuelo, pues esperemos respuesta. Pues resulta que como el 27, 28 creo que fue, nos llegó la respuesta. Ay, estamos muy felices. Tengo miedo. Porque me salí entonces dije, positivo. Es positivo. Los pasaportes nos llegan la otra semana. Estoy muy ansiosa. Ahorita estaba acá la página. Y ya pues hicimos otra vez. Y cuando consulto, cuando apareció y yo, Sí, sí, sí. no sé qué se la dijo. Esto es increíblemente bueno. Ahora rechaza. Vamos a hacer una probada. Probado. Ay, yo voy a poner un videito que tengo en Instagram, que fue como... Y como que, wow, y eso súper bien, contentos, ¿no? Y Sí. contentos. Ah, no, aprobado no, ya tienen la respuesta. Sí, la respuesta. O sea, era ya como estaba resuelto. resuelto, sí. Y Y- nosotros, bueno, Pues como, súper o sea, contento contentos. porque tenemos... El resuelto. no, eso fue como el 23, 24. Eso fue un jueves, porque el viernes llegaron los pasaportes. Y entonces, claro, ahí decía 15 días hábiles para entregar pasaportes. O sea, claro, estábamos a 20 y pico y en una semana teníamos el vuelo. No había forma. Pues Dios mío, estábamos... Pues resulta que eso fue un jueves Un que día, recibimos la mi respuesta. abuela, el viernes en la mañana, nosotros estábamos en la habitación y mi abuelita dice, Linda, la necesitan en la puerta. ¿Quién me iba a necesitar en la puerta a mí en Bogotá? Nadie. Y nosotros, el nuevo pasaporte, llegaron las visas, o sea, con fe, ¿no? Como bajamos tan, la visa. Cuando abrimos la puerta tal y el señor, hola, Linda Isabel, Jonathan Arias, tal. Sí, somos nosotros. Sus visas Sí. han sido aprobadas. No, pero el otro preguntamos, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue? O sea... Ay, sí, el él señor dijo, nos bueno, jugó, dijo, una broma. no, algo así. Y luego dijo, no, sí, fueron aprobadas. Sí, él nos Entonces, como que, ah, bueno, tengo que entonces, decirte. Nosotros, dijo ¿qué? que muchos pues no habían sido aprobados, entonces que, pues, felicidades, lo felicitó, nos tomamos una Yo foto con quería el hasta señor. abrazar a ese señor. Literal. Nos tomamos una foto Mi hermano con él. estaba por ahí Sí. y entonces le dijimos a mi hermano, Andrés, tomarnos una foto. Y le digo yo al señor, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Y él dice, bueno. O sea, el tío estaba también como Sí. muy, participando en nuestra felicidad. No, Y claro, eso fue una entonces, experiencia. eso fue listo, ya. Pues Gracias ya a estábamos Dios. ese día, me a ese acuerdo que día- estábamos empacando ya las maletas. Ese día, pues nada, lloramos, agradecimos O para al irnos para Señor. la casa o para Entonces, grabar. ahí uno ve los límites, ¿sabes? Que uno pues tiene que Uy, esperar sí. en Dios hasta lo último. Hasta si las cosas no se hubieran dado, Al tiempo igual de Dios. esperaríamos en Dios. ¿Sabes? Cuando Dios quiere. Y uno tiene que ir aprendiendo que pues, por afanarse no añadiremos un codo a nuestra estatura, como dice la palabra de Dios. Entonces, pues Dios sí tenía sus planes y bueno, permitió y en su gracia y en su voluntad pues se dieron así. Ya pues nos despedimos de todos, ese día pues ya Claro, el ese lunes día creo que era lo del llamamos. aeropuerto.
No, pues sí. ya tu hermano fue, en el aeropuerto Pero pues ya, lloramos, ya, despedimos, viajamos. Ese último día fue muy... Ya, ese viaje fue muy bonito, hasta que llegamos a Madrid, que nos aconteció varias cosas con el vuelo. No, fue horrible. Llegamos a Madrid y ahí fue donde dijimos, Señor, ¿será que eso sí era tu voluntad? Porque tú, si tú eres cristiano, tú sabrás que a veces uno se pregunta, Señor, ¿eso sí era tu voluntad? ¿O fue ahí? Sí. ¿Qué pasó con esto? Pasó que nosotros perdimos, no, la empresa Avianca no nos compró un vuelo, como que no oficializó todo lo que tenía que oficializar. Nosotros súper confiados porque ya habíamos venido con ellos, entonces iba todo muy bien. Pero el caso es que perdimos ese No tren hizo el check-in para viajar a Valencia. tren de Madrid a Valencia, Ajá. que era tarde en la noche. Ya. Perdimos eso. Y pues, pasamos la noche fuera del Claro, tren. Pero nos conocimos tocó- personas muy guays. Nos tocó dormir fuera, ya al otro día Ni llegamos en la dormimos. madrugada acá. Ya. Y bueno, Y fue un empezó proceso. el proceso. Pero empezó un proceso muy lindo, porque fue un proceso en el que, claro, llegamos, bueno, gracias al Señor, mi mamá estaba aquí hace un par de años. Sí, sí. Tu familia Yo- fue de gran bendición. Y claro, ella me habilitó una habitación, nosotros pues pagamos algo muy, digamos, ayudamos con los servicios, generalmente porque pues mi sueldo no me alcanzaba para cubrir con algunas cosas, pero nos abrió mucho la puerta, estuvimos aquí, es importantísimo esa parte. Y luego como que iniciar a buscar trabajo, ¿saben? También fue un proceso bueno, llegamos a la iglesia, todo eso, pero yo estaba con un sueldo en Colombia que no me alcanzaba para muchas cosas de las que teníamos aquí. Para nada. Claro, ya teníamos compromiso en Colombia. Ya. Entonces necesitaba buscarme una fuente de ingresos aquí. Entonces, pues el miedo era que, pues, como yo estaba con visa, la visa tenía unos requisitos de trabajo, que solo eran 30 horas, que tanto. Sí. Pues el miedo era que no pudiera conseguir trabajo. Sí, Siempre sí, todo el sí. mundo uno le Sí. siembra ese miedo. Y claro, y aquí me parece que llega un punto importante. Empezamos a asistir a la iglesia y todo fue una bendición. Recuerden, ya habíamos venido, entonces fue como, ahora sí venimos ya a quedarnos, tal. Y no sé si tú te acuerdas que empezamos a dejar de asistir porque no teníamos el dinero para ir en el bus. Y pasó algo importante, que tuvimos una conversación que nos confrontó. No, pero eso no fue cuando estábamos trabajando. Que ¿te acuerdas No, que tú estabas porque estábamos trabajando, tú estabas muy trabajando? O sea, mucho trabajo. Creo que era porque tú trabajabas, como el horario de Colombia era, el horario de Colombia eran las noches para ti, sí. tú tenías muchas reuniones y empezaste a decir, bueno, no, ve tú al culto que yo tengo reunión. Cosas como esas, ¿no? Y Sí, llegó un en ese momento en el en ese tiempo Dios pues nos proveyó un trabajo. Y un trabajo que se dieron las cosas, estuvieron de acuerdo con las condiciones. Yo trabajaba medio tiempo en la mañana, en lo mismo de la profesión, y en la noche trabajaba con Colombia, desde la madrugada. Entonces, claro, era mucho tiempo. Sin embargo, pues como estábamos llenos de compromisos, pues tampoco nos alcanzaba el dinero y tenemos que pagar el transporte para la iglesia. Recuerdo que sí, en ese momento, pues sí, o mi sea, fue más esposa como una nos turnábamos. conversación de confrontación. Y como que uno, en medio de la bendición, ¿saben? Porque aquí está esa parte donde se aplica el texto donde dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y que lo demás viene por añadidura. Entonces, resulta que esas añadiduras, unas veces pues se va ilusionando con las desenfoca. añadiduras y se va desenfocando con las añadiduras. Entonces, uno va a la añadidura y ay, qué bonita, y se queda con ella, ¿no? Pero entonces quita la mirada del Señor, que es el que da las añadiduras. Entonces resulta que, claro, yo decía, bueno, empezamos a ganar dinero, estábamos tratando de acomodar, conseguir algunas cosillas aquí. Y entonces estábamos descuidando esa parte espiritual, bueno, de congregarnos puntualmente. Entonces, en un momento tuvimos una conversación, dijimos, Sí, bueno, fue como que para ir avanzando, fue como que dijimos, pues no vinimos a servirle al Señor, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué estamos desenfocándonos pensando en simple, o sea, si el Señor nos trajo hasta aquí, el Señor nos va a ayudar a organizar las cosas? Empezamos a asistir, los pastores que estaban en ese momento fueron tan hermosos, los amamos muchísimo. Me acuerdo que ellos en ese diciembre tuvieron un detalle conmigo de darme una chaqueta. Me dieron una chaqueta, nunca, mejor dicho, la chaqueta la tengo ahí súper conservada. Me dieron una chaquetita porque me veían con mucho frío. Claro, Sí. yo había traído muy poca ropa de Colombia y vivíamos en una zona que era muy cálida. Entonces yo invierno no tenía nada y no teníamos dinero para comprar tanto. Entonces ellos me dieron una chaquetica negra súper linda y nos amaban mucho.
o nos mostraban mucho amor. Y entonces nosotros empezamos No, pues a hallamos meternos más, gracia más. ante el Señor, ante nuestros pastores, Sí, los sí, líderes. Empezamos a involucrarnos con el servicio. Pero esta vez era diferente. Claro. Porque esta vez sí había intención. Claro, Esta vez ya sí había digamos ganas, que pasión. uno aquí ya teníamos una visión un poco más enfocada y cada vez que intentamos como desviarnos, no, focus, usted no vino a trabajar, Google usted no vino... Maps. Sí, Dios provee, Dios abre las puertas, pero no es para que tú te quedes enfocado en la Sí, bendición, sí. sino que te enfoques en lo que verdaderamente Dios te trajo. Sí. Y varias veces nos tocó tener esas conversaciones para redireccionar, Sí. replantearnos. Entonces empezamos a servir. El Señor nos hizo, bueno, iba confirmando el llamado también porque, aunque sabíamos que era el lugar en el que Dios nos quería, no sabíamos también para qué nos quería. Recuerden que aquí solo conocíamos a 2 personas, a mi suegra y a su esposo, y algunos amigos Sí, sí. que quedaron en la primera temporada en la que vivimos de vacaciones, pero es que aquí no nos conocía nadie, ni teníamos ningún contacto, Claro. o sea, aquí literalmente era la cosa de pensar en Larsen, ¿sabes? Y de decir, pues vamos a hacer lo que Dios quiera que hagamos, desde la sujeción primeramente, desde la obediencia. No es como que vengamos y montamos algo, no era, ni siquiera se nos pasó por pensamiento y dijimos, no, vamos a iniciar sirviéndole al Señor desde cero, o sea, aquí en la iglesia en la que nos vamos a congregar, y si el Señor nos tiene para hacer aseo, estamos Sí, sí. sirviéndole a Dios, si nos tiene para cafetería, si nos tiene para cantar, tal, literalmente yo rescato que no había pretensiones Llegamos con el objetivo de ser la mano derecha del pastor, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Que lo me resultamos. acuerdo, sí, creo que en una conversación de esas de redireccionar, pensamos, pastor, ministerio. Y dijimos, espérate, y si el Señor nos quiere, nos trajo hasta aquí es para ser partícipe de la obra, ¿por qué estamos pensando en cosas que, como que el Señor también nos iba formando en la madurez del servicio? Y dijimos, no, pues ya está. Como que fue un acuerdo, ¿sabes? ¿Te acuerdas que yo te dije, bueno, lo dijimos los dos, dijimos, pues ya está, convirtámoslo en esa mano derecha que el pastor necesita para Y que que la claro, obra y siga que es creciendo. entender que uno solo hace las cosas porque quiere algo, ¿no? Sino Sí, que sí. cuando tú te enamoras de esto, te enamoras que de Dios Dios, de lo que... O sea, tú estás dispuesto a lo que Dios quiere. Y así no hubiera sido un ministerio, así... era lo que el Señor había puesto en nuestro corazón, Sí. y ese fuego, esa llama por servir a Dios. Entonces, es amar a Dios y amar esos detalles y amarlo a lo que el Señor te trae. Y La estar voluntad dispuesto de a Dios. su voluntad. Exacto. Y entonces empezamos a vernos nosotros como que decíamos, bueno, vamos a convertirnos en esa mano derecha. ¿Qué necesita la mano derecha? Chicos, necesito esto. De una, pastor, sí. Chicos, no lo sé. Empezamos con las refanes. Sí, vamos a la refan. Encargámonos de una refan. O sea, como que todo era sí, Jóvenes, sí. todo. Todo el tiempo. Obviamente no teníamos todo el tiempo, pero si podíamos, y si no podíamos, mirábamos cómo lo sacábamos, pero en la iglesia estábamos muy frecuentemente y muy dispuestos, desde nuestro corazón y desde nuestro parecer. De pronto no lo sé, la gente que nos conozca dirá, ay, no, sí que en nuestro parecer estábamos muy dispuestos. Y empezamos, y el Señor empezó a darnos una oportunidad de madurez. Porque ya veníamos como en ese sueño de servir al Señor, Sí. pero luego es como aterrízate y aterriza tu voluntad en la voluntad de Dios. Y empezó el Señor a madurar un poco ese llamado. Cuando el Señor fue madurando esa parte, recuerdo que ya después vino lo del ministerio, ¿no? Que fue lo de, Ya lo de la invitación. el pastor se nos acerca, fue como chicos, porque él es muy amoroso y muy de hablar, y nos dice, chicos, ustedes cómo van de esto, cómo van de lo otro, bueno, lo que se requiere legalmente, papeles, Los documentos, y nosotros, bien, pastor, esto, bueno, detalles, chan, cuando, miren, bueno, pues hay una escuela. Ay, yo me acuerdo de eso y para nosotros fue como, esa noche no dormimos. Nos dijo, hay una escuela de candidatos, pero nos lo dijo así con tranquilidad, de candidatos al ministerio, y me gustaría tenerlos en cuenta. Para nosotros fue como Wow. que, o sea, noche, y el pastor no sabía sí. de esta historia. Yo creo que ni sabe de esta historia. Pastor, si nos estás viendo. Sí, una vez la vamos a contamos, ¿te poner acuerdas? Una vez No creo que la... recuerdo. Sí, me parece. No lo sé, no me acuerdo puntualmente. El día que comieron en la casa, nada. Ah, sí, le contamos. es verdad. En algún momento sí se las contamos. Bueno, el caso es que, pero en ese momento no lo sabían. No. Y entonces nadie sabía de este proceso. Nadie, de verdad. Ni tu mami, yo creo, ni mis papás. O sea, esto era muy de nosotros dos Sí. y Dios.
en ese momento. Y ahora de pronto sí, más de uno, porque nos gusta contar las cosas que Dios hace para nuestra vida. Son testimonios. Y entonces pasó que el pastor nos dice eso y nosotros nos fuimos para la casa como que no nos hallábamos, como que era como, ¿te acuerdas? ¿Has visto el de Nemo y de sí, lo hiciste, no sé, era así, algo así como, ¿estás viendo? Claro, Y como entonces fue súper como que emocionante. todo eso que Dios de alguna forma había sembrado en nuestros corazones se estaba haciendo realidad. Sí. Era un proceso y en el que nos habíamos soltado, ¿sabes? Y confiado porque yo digo, o sea, quien en sus 5 cabales de pronto suelta una estabilidad económica, familiar y todo, por ir perseguir un sueño, ¿sabes? De pronto, Un sueño que ni siquiera hay claro, un sueño que probabilidades. ni siquiera hay probabilidades ni seguridades. De pronto alguien sí porque ya tiene algo claro, pero nosotros queríamos, teníamos un sentir, un propósito, habíamos recibido un llamado de parte de Dios y dijimos, vamos a obedecer. Y como que en ese momento el Señor nos trajo como enfocados en Él y no nos permitió ver los panoramas y las dificultades tan grandes, ¿sabes? Porque digo que donde hubiéramos visto las dificultades y lo que implicaba, yo creo que no nos hubiéramos subido en ese avión. Te queremos servir en Íbamos otras cosas. enfrentando a medida que iban saliendo las cosas. Sí. Y porque cuando tú te enfocas en el problema o la dificultad, pues claro, te asustas y no lo hubiéramos hecho. Entonces, en ese momento, ese día, vimos que Dios estaba, o sea, que era muy cierto lo que Dios estaba haciendo Sí. y como que se sumaba un Ya. grado más de seguridad. Claro, claro. Y me acuerdo que nosotros estábamos esperando que nos metieran en un grupo y no nos metían, no nos metían. Y yo, ay, ¿qué pasó? Que no nos meten al grupo. Pues, guacho, eso tiene una historia detrás, que era que el grupo se estaba conformando porque fuimos parte de los primeros integrantes del grupo. Pero nosotros no sabíamos eso. Y entonces, bueno, no nos metieron al grupo porque pasó mucho tiempo, ¿sabes? No nos metieron al grupo. Bueno, de pronto, no sé, ¿sabes? Como, pero Sí. aún así seguíamos creyendo en el Señor. O sea, fue como, no pasa nada, que no pasó el grupo, vamos a confiar en el Señor. Ya luego, ¿cuándo fue el grupo? Te metieron en un grupo mucho tiempo después para citarnos para Madrid, ¿te acuerdas? Claro. Pero pasó mucho tiempo. En esa temporada que pasó, nosotros nos cambiamos de piso. En esa temporada conseguiste el trabajo. Mi trabajo también empezó a Ya. formalizarse. Ya el Señor nos dio como esa estabilidad. Yo renuncié a trabajo en Colombia porque quería dedicar tiempo a la iglesia, al servicio. Ah, sí. Entonces, y bueno, Ese sí fue un y todo dejar fue ir. muy bonito. Empezamos con el proceso de formación, empezamos a asistir a Madrid. Tú estabas en la reuniones. universidad. Bueno, yo estaba con Es la que tú maestría. no parabas porque yo tenía estabas- maestría, tenía 2 trabajos, maestría, La servicio, iglesia. bueno, todo. Entonces, Uy, sí. gracias a Dios, porque aquí es donde uno dice, cuando se quiere, se puede. Las Porque excusas no muchas existan. veces tenemos excusas de que tenemos no esto, de que otro, está lloviendo, o sí, cosas que salen y dicen no lo hago porque no, o sea, cuando tú No de teníamos verdaderamente tienes transporte. en prioridad las cosas de Exacto. Dios. O Nos transportábamos en el bus y el era bus se punta demoraba de un bus, montón. metro, entonces Sí, o sea. queríamos y anhelábamos y queríamos estar allí. Y mire que Dios va dando las cosas en su debido momento, pero tú ya tienes un grado de madurez cuando ya Dios te va dando las cosas y sabes ya más cómo afrontarlas. Entonces empezamos con el tema del ministerio, llegó ya había pasado un año, a completar un año, mi proceso de visado se iba a acabar, entonces nuevamente enfrentamos un desafío. Y ahí, gracias a Dios, ya nos sentíamos como en esa calidad de vida que podíamos haber tenido en Colombia y que aquí ya la estamos volviendo, digamos, como a recuperar. Y para mí un mensaje de Dios es eso, que el Señor no se queda con nada, ¿sabes? El Señor nos enseñó a que no se queda con nada, que nosotros darlo todo para Él o darlo todo a Él era también saber que el Señor nos iba a recompensar con más. La con diferencia, muchas la cosas diferencia más. es que, bueno, ya no estábamos, ¿sabes? Con la mirada en eso, ni la Total, intención en eso. O sea, si había bendición, si no había, pues también. Igual Dios sabía que el objetivo era servir a Él. Sí. Y así hubiera casa, servíamos, así hubiera coche, servíamos, y así no hubiera. Entonces, en ese proceso de cambiar de residencia, de visado de estudios, a un visado que nos permitiera continuar aquí,
pues era difícil porque yo había estudiado una cosa y se requería que yo trabajara en eso que Imposible, estudié. vamos, que iba imposible. Entonces empezamos un proceso también de oración, de pedir al Señor, y el Señor proveyó las cosas, Y proveyó los estábamos pensando en recursos. volver a Colombia. Y dijimos, no, tenemos No, que claro, quemar ya ese no, barco. ya no. Colombia es el país que amamos porque es nuestro país de nacimiento, de crianza, vamos, hemos pasado más vida en Colombia que acá, pero Colombia se volvió un fantasmita en ese momento para dudar, y Para fue querer como, volver atrás, o claro, mirar dijimos, atrás. bueno, si empezamos acá podemos empezar otra vez en Sí. Colombia, estamos con la familia, bla, bla, bla. Dijimos, no, ya, como la canción, no, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Fue como, no, hemos venido a España y Dios nos trajo con nada nos puede sostener. O sea, para el Señor puede hacer lo que sea. Y entonces volver otra vez a decidir en creer. Por eso este episodio se puede llamar algo de creer. Y empezó el proceso. No, claro, ¿te acuerdas? entonces, gracias a Dios apareció una persona que nos ayudó, un abogado, nos ayudó con todo ese proceso, una residencia como profesional altamente cualificado aquí en España, que era difícil, pero gracias a Dios la empresa estuvo de acuerdo, no puso peros, sabíamos que, Dios, de verdad, iba eso aprendiendo fue las cosas. como, ¿what? Y cuando un día íbamos a tener una reunión con el hermano Marcos, el misionero, en Madrid, para la entrevista, era una semi-entrevista, ¿no? Grupal que teníamos para ver si estábamos dispuestos o no en salir a la hora. Y recuerdo que ese día no teníamos seguridad porque dijimos, no, tal fecha se me acaba la residencia y yo qué le voy a decir al misionero, le voy a decir, no, nos toca devolvernos, no tenemos. Y recuerdo que llegando ese día justo a Madrid, bajándonos del tren, y eso nos fue- llaman y nos No dan... teníamos señal. Y llegando a Madrid, nos empezaron a llaman llamarnos. y nos dan la noticia Y nos llegaron correos que electrónicos. era aprobado. Pues eso para nosotros fue Y también la las dos, respuesta de o sea, Dios. la tuya y la mía. sí. Y eso fue como, ¿what? Ahora sí nos preguntan, ¿tenemos visa para largo tiempo? Era por Eso 3 fue- años la Sí, eso residencia. fue muy... Entonces fue una bendición. Sentimos, o sea, y ese día en la entrevista, claro, ya cuando nos pasaron allá, porque pasamos al altar, Sí. damos nuestras Con palabras, libertad podíamos decir ese respondíamos tema. algunas preguntas. O sea, podíamos estar totalmente disponibles. Sí, sí. Dispuestos estábamos, pero claro, la disponibilidad Disponibles. era un tema y estábamos disponibles. Pasó que, para adelantarme un poquito, pasa esa experiencia y te quedas, llega febrero. Claro, ya después de eso, llega febrero. O sea, todo iba Eh, súper bien. Chu, chu, chu. Ya sabíamos más o menos, se nos habían dado unos pincelazos de pronto donde saldríamos a ministrar Ah, la sí, ya obra. nos habían dicho Ya nos habían dicho algo. que pronto sería. No sabíamos exactamente el lugar, ya tendríamos un inicio, esto o este. Y tendríamos una fecha probable. Pues resulta que para esa fecha, pues la empresa dividió personal, dividió empresas y quitó, bueno, puestos. Espera, perdón, momentos antes, ¿te acuerdas la llamada que hicimos con el pastor en que él nos dijo que teníamos que aprender a organizar las finanzas? Eso me parece importante porque en enero, hablando de soltar y tal, perdón te interrumpo ahí, Sí. en enero hicimos una llamada con nuestro pastor y nuestro pastor, sí, yo creo que él no lo hizo con el objetivo de que tomásemos esta decisión que tomamos, pero nosotros entendimos el mensaje de parte de Dios y por parte del pastor. El pastor nos dice a nosotros, chicos, es hora de que organicen sus finanzas, de que organicen sin nada, sin saber nada, ¿sabes? Como una conversación tal. Y organicen sus finanzas, prepárense porque cosas pueden pasar. Y nosotros hicimos caso, porque lo que no sabíamos es lo que mi esposo les va a contar a continuación y lo que se venía de ahí en adelante. Y nosotros dijimos, listo, vamos a organizar nuestras finanzas. Empezábamos a tomar decisiones económicas considerables, porque ahí fue donde empezamos a comprar el coche, o estábamos pensando en el coche, en el carro, tal. O sea, esa conversación, como muchas de las que tuvimos con el pastor, fueron trascendentales. Claro. Y aquí el resumen, o la clave es la toma de acción que pudimos haber hecho, o no, bajo esos momentos donde el Señor nos está permitiendo como reaccionar o redireccionar. Uy, sí, y pasa no. ahora sí. No, lo que estás nada, contando. pues en el punto en que hubo recorte personal, dentro de esos, claramente salí yo porque mi jefe Perjudicado. salió. Entonces, recuerdo que quedamos sin empleo, mi residencia estaba legal en empleo, nos dieron un par de meses para buscar otra alternativa.
Entonces fue un periodo de prueba y de procesos también con Dios. Es que nunca habíamos quedado sin empleo casados. Claro, jamás, jamás. O sea, fue jamás una habíamos experiencia, vivido fue una esa experiencia experiencia. totalmente nueva. Nunca creí que en el tema tecnológico uno podía quedar sin empleo. Entonces, Nunca creí que mi esposo iba a quedar sin empleo. cuando no, pues Dios nos procesó también allí la confianza. Buah. Porque claramente también uno siente y dice, bueno, si no se dan las cosas, volvemos a Colombia. El barco Listo, que quedaba. El barco que quedaba. Pero fueron unos meses en los que Dios proveyó como nunca, en los que Él hizo las cosas posibles. Sí, sí, sí. Y en los que al final de cuentas abrió nuevas oportunidades, donde ya nuevamente me volvieron a vincular, la documentación. Eso sí, hizo entrevistas como no tiene idea. Sí, ese es- Porque en el anterior trabajo, una entrevista que hizo, y Ya. se quedó. Y nosotros dijimos, eso está facilísimo en España conseguir trabajo, no pasa nada. En este vamos como 10, como 10. 30, 36. Y yo en cada entrevista brava, ¿no? Yo, Señor, por favor, que esta sea. Bueno, las primeras. Ya luego como que una entrevista me yo, ay, señora, es tu voluntad. Ya está. Al último me levantaba. A hacer lo último en entrevistas. esta te atropellaron, ¿te acuerdas que tú saliste como que dijiste, si en alguna yo tenía la esperanza, en esta no hay esperanzas? Y en esa quedas. Pues resulta que nada, Dios hizo nuevamente su obra. Nos probó una vez más que estaba con nosotros Sí, y acomodó sí, todas las cosas posibles. Porque yo estaba en un trabajo en el que era semipresencial. Entonces, pues trasladarme, forma de no trasladarme, había forma, exacto. o sea, tendría que salir por ahí cerca al tema del servicio laboral. Pues al quedar sin trabajo, pues ya no había impedimento, ¿sabes? Y pues Dios me proveyó un trabajo totalmente remoto, la posibilidad de trasladarme. Entonces, cuando ya se dio la oportunidad y ya nos hicieron el llamado, justo unos días antes habíamos conseguido la parte laboral. Porque la iglesia nos pedía que estuviéramos vinculados a la seguridad social. Sí, como Entonces, temas ya fue un internos, proceso yo de creo que esto, y uno como que, Dios mío, entonces... Pero mira, que ahora que lo veo así en retrospectiva, era como que era un checklist, ¿sabes? Y Sí. como que todo lo que íbamos necesitando para el momento, el Señor nos lo iba proveyendo. Sí, sí. O sea, que necesitas el trabajo que no que no te obligue a estar en un lugar, checklist. Yo Que recuerdo necesitas que- desplazarte, sí. checklist. Porque teníamos ahí, en toda la historia que hemos contado, no teníamos coche. Ahí el Señor nos proveyó esta En medio del bendición. sin trabajo, Dios nos proveyó un Y nosotros, coche. ¿cómo vamos a pagar la Y primera nosotros, cuota? ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a Y eso? gracias a Dios y a mí en ese parte, ahí sí puedo decir que mi trabajo nos ayudó. En esa temporada mi trabajo fue un colchoncito ahí importante. Y checklist. Pasó que luego lo de la casa, ¿no? Conseguir la casa. Bueno, pero espérate, que me adelanté un montón. Pero el caso es que todo lo que el Señor nos iba, o las pruebas o necesidades que teníamos en ese momento, el Señor, checklist. Sí, O sea, sí. list, ok, Entonces, ok. una vez más vimos la mano de Dios en el proceso y wow, uno como que ¿Se dice checklist o se dice check? no, Check. checklist. Ok. Check, pero Check, una check. checklist. Ok. Entonces recuerdo que nada, pues la seguridad Llegó el momento. llegó el momento, nos convocaron a una reunión. Después de eso, lo sabíamos. Y yo no entendía cómo era el proceso y la reunión. Y le digo yo a mi esposo, hagamos la reunión desde el carro. O sea, cuando mi esposo me dice, no, esto es una reunión importante, vamos a ver. Era la reunión más importante de toda la historia de este proceso. Entonces era para una entrevista, nos hicieron muchas preguntas, habían varias parejas allí también. Sí, fue un proceso. Y preguntas importantes que pensamos de la iglesia, bueno, de la doctrina, en fin. Y para también saber nuestra seguridad y nuestro compromiso. Entonces recuerdo que nos dijeron que al otro día teníamos otra reunión donde nos iban a enviar un enlace, una reunión a tal hora, para saber, y si nos llegaba era porque íbamos, sí o sí iba a salir cercanos. Ya, no, o sea, si nos un llegaban nos cercano. decían el lugar y la Sí. fecha. Si no nos llegaban, pues Dios les bendiga, sigan participando. Sigan intentando. Pero, o sea, seguiéramos ahí en un proceso, pero tranquilos. Y nosotros como, vale, pues nos dieron una hora, ¿no? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana más o menos tenía que llegar un enlace. Pues al otro día amanecimos, vestimos, vamos. estamos listos y no llegó nada. Como niño que va primer día a clase, así. Y no, 10, 9 de la mañana, yo, 9 y media, 10. Yo dije, no, pues ya vamos a hacer el desayuno, adiós. Lo mismo que pasó la vez pasada. Bueno, está bien, seguimos. Lo del grupo, ¿te acuerdas? Que no llegó el grupo, yo, bueno, está bien, seguimos intentando. Pues ya nos habíamos desanimado, pensamos que no era para nosotros. En el momento dijimos, bueno, bien, está bien, estábamos bien sirviendo en la iglesia, gracias a Dios. Pues tenemos la oportunidad de seguir creciendo. Sí, o sea, también era como, estamos en las manos de Dios. Ya el Señor nos había demostrado Sí. tanto que estábamos con Él que, vamos, que Sí. no era tanto drama.
Cuando a las 4 de la tarde el pastor te A las escribe. 4 No de la estábamos tarde. alistando porque teníamos reunión esa noche en la iglesia. Tenemos culto, servicio. Y ese día el pastor le escribe a mi esposo, Jonathan, conéctate a la reunión, tal. Y nosotros, ¿qué? ¿La reunión? Sí, nos llamaron a la reunión. No Claro, sé. corrí, la Yo tengo ropa, videito de sí, eso. sí. Si algo les pongo bien. Bueno, era que porque habían atrasado la hora por algunos aspectos de organización. Entonces, nada, cuando ya era para darnos un lugar y una hora y una Para fecha. decirnos el lugar donde íbamos a estar. Cuando nos dijeron que era Sagunto, que era el 21 de abril y que era a ¿Recuerdas las la fecha? 6 de la tarde, Era un domingo. un domingo. Nosotros, guau, después de eso empezamos Era como el domingo que se venía, como 15 Eran 15 días. Ay, sí, eso fue súper fuerte. Pues 15 o 20 días. Como 15 días, sí, sí, sí. empezamos, bueno, ese día salimos pues llorando, agradecimos a Dios, No, o sea, toda la fue- experiencia, como afrontándolo también con la Y fue el punto, aparte de todo el proceso de esa temporada. O sea, de la temporada 1 que les contamos en la parte de 1, de la temporada de vivir todo ese proceso de acá en España. Piensen que fueron 2 años en el que Dios nos transitó por diferentes etapas para llevarnos a eso que nos había hecho un llamado, ¿no? Y que era el cumplimiento de lo que Dios de alguna forma nos había dicho o hecho pensar, pero no con detalles, sino que Dios hace un llamado también de alguna forma para que tú lo obedezcas, y en la medida en que tú vas obedeciendo también el Señor te va dando detalles. Amén. Te va dando y esto y esto y esto. Entonces, por eso es la importancia de uno mantenerse fiel al proceso, la importancia de permanecer en el Señor, de no desesperarse, de uno esperar en Dios, de confiar de que cuando Dios hace una promesa, de que cuando promesa, entiéndanlo por no solamente que te hable o que te diga algo por alguien, sino que también a través de su palabra, pues tú creas las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra. Entonces, esto es una experiencia que uno tiene que vivirla, cada uno tiene que vivir su proceso, y en el que confirmamos lo que Dios quería. Ese día se acercó el día de la posesión. Espera, ¿te acuerdas que es que ese día fue importante porque nos fuimos para ese culto y era tu último culto de jóvenes? Claro, Y eso fue muy el lindo. dolor, porque uno dice, wow, Claro, ya el todo dejar ir otra vez. cambia, la perspectiva. Porque sabíamos que nuestra vida nos iba a cambiar, no tanto. No estábamos tan conscientes de cuán grande iba a ser el cambio, que ha sido muy hermoso, pero tiene sus Claro, tintes. uno tiene una perspectiva pero- muy diferente como oveja a como pastor. Sí. Eso para un siguiente video. Sí, eso por Pero cuando ese culto estábamos ahí y mi esposo, yo me acuerdo que lo veía en el altar y tú lloraste como nunca. Y claro, Jonathan suele llorar, ya está. Y todo el mundo tal vez pensaría, bueno, está en la presencia del Señor. No, este tío estaba en tu corazón, ¿sabes? Como saber que esto ya iba a dejar, ya pasaba a ser nuevamente parte de nuestra historia y ya está. Y yo me acuerdo que yo veía a la gente y veía todo con tanto, como en cámara lenta, ¿sabes? Veía a la alabanza, todo fue con cámara lenta y yo decía, wow, Señor. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Esa era como mi referencia. Y empezar a prepararnos. Sí. Y esa noche yo creo que nos trasnochamos hablando, ya vamos. Empezó el proceso, creo que ya luego nos hicieron el domingo la despedida. Me parece bonito que contemos eso. Cuando nosotros llegamos al culto de la despedida, no sabíamos que iba a ser nuestra despedida, nos llegan allí y yo veía a todos los niños. ¿Te acuerdas cuando nos despidieron en Colombia? Y como nos despidieron aquí en Valencia, me parece importante. Todos los niños tenían vestidos de diferentes países. De diferentes países. Y otra vez llegaron, los niños empezaron a hacer, bueno, ya estábamos en el momento de la despedida, y empezaron a acercarse a nosotros y nos entregaban un mensaje en el idioma del país al que representaban. Volviendo a hacer alusión a las misiones, como el hermano que te decía, el misionero, en muchos años atrás. Y empezaron los hermanos a tener unos detalles tan bonitos, bueno, los diferentes directivas. Nosotros nos sentimos amados, pero más que amados, agradecidos con Dios. Gracias con Dios. Y ese fue nuestro último día, o nuestra despedida, porque el último día no, porque volvimos a asistir el domingo del día de la posesión, fuimos a culto en la mañana y ya llegó el momento de... Entonces
ya la posesión, la verdad, bueno, pues la posesión, la experiencia es súper, uno digamos que la maneja como el piloto automático, ¿no? Por todo el tema de emociones, de sensaciones y todo, que será muy bonito. O sea, por ahí de pronto les compartiremos unas fotos. Sí, sí, sí. Pero lo que implica o lo que simboliza es como el cumplimiento de Dios y el tú dejar algo, una esencia, ¿no? Y ahorita, o sea, no es como que cambie tu esencia, sino que como que vas viendo que ahorita vas a tener una postura diferente, Madurez. también una madurez diferente, el tema de la imposición de las manos en la posesión de la iglesia, bueno, del cargo, ¿no? Pastor, pues eso implica también que el Señor te dota de unos dones, de unas capacidades para poder cumplir esa voluntad del Señor, esa obra. Entonces es un cambio de perspectiva, de vida, de todo, ¿no? Tú ya tienes que, pensábamos en mudarnos, pensábamos en qué vamos a hacer, la proyección para la iglesia. Y claro, nuestra vida cambió en pro de ese servicio, ¿saben? Cambió en todos los sentidos. Y unas veces también hasta se enfrasca un poco en el tema del servicio y como que lo mira. Pero también hay veces hace falta como uno sentarse en una esquina y uno mirar el panorama y ver cómo, como todo lo que Dios ha hecho, ¿sabes? Yo estoy mirando hacia allá y digo, Sí. wow, es maravillada lo que estás diciendo. Porque uno dice, a veces da Todo las lo que cosas ha como hecho, por Señor. hecho. Y unas veces da como que listo, ya estoy sirviendo. Pero uno no Y vamos sabe. como en piloto automático. Claro, uno se olvida de ver las maravillas de Dios y lo que Dios te permitió vivir para que estés aquí. Entonces, cuando uno no mira esa perspectiva, todo eso, pues uno no valora mucho las cosas. Y a veces uno dice, no soy capaz, no soy eso. Y claro, nos sirve mucho esto para entender de que listo, si Dios te trajo hasta aquí es porque te tiene para algo. Y las capacidades en Dios no son tan importantes. Sí, no. Tus capacidades no son tan importantes. Porque algo que el Señor a mí me ha enseñado en esta temporada, ya para ir finalizando este episodio, es que al que Él llama, capacita. Siento que cuando yo leí ese versículo, yo necesitaba, así como 2 Corintios fue en la primera temporada el versículo que movilizó nuestra fe, para mí este versículo actualmente ha sido el de mi temporada, y es el que llama, el capacita. No sabía de piano, y el Señor me ha estado capacitando. No sabía liderar otras cosas que no fueran adolescentes o jóvenes. Pues que jóvenes no, nunca. Escuela dominical, no lo sé. Y el Señor me ha dado las herramientas y las formas. Me falta muchísimo por aprender. Nos falta los dos. Es más, nosotros vemos cuando decimos, uy, esto tenemos que aprenderlo. Claro. Esto nos falta. Pero estamos en una muy sana conversación. Y aquí hablo de la salud mental un poco, porque el Señor nos ha llamado para hacer luz y a estar en paz. Y ayer aprendimos algo acerca de la santidad y de la paz, ¿te acuerdas? Y si nosotros queremos estar en este proceso y tenerlo desde el principio de santidad con el Señor, debemos también tener paz con nosotros mismos, porque aquí el síndrome del impostor se pone muy presente, porque uno cree que, listo, le estoy sirviendo al Señor, pero tengo que darlo todo de mí, y es como que mis capacidades, tengo que saber cómo hacer. No, espérate. Si el Señor te llama, Él te capacita, y Él, si te tiene para lo que sea que te tenga, Él te va a dar las herramientas. Simplemente es aprender a confiar. Y estar en paz con ese tema de vale, Señor, me falta esto, pero ya me lo vas a dar. Sí, entender que no vamos a estar listos para todo. O sea, nunca vamos a estar listos para todo. Ahí bueno prepararnos, reto, es bueno organizar las cosas, pero siempre Dios nos sorprende en muchas cosas. Total. Entonces, esa es la experiencia que queríamos contarle. Sí. Ya por la gracia de Dios llevamos 6 mesecitos en el ministerio, aprendiendo de todo, porque uno aprende de todo, mejor dicho. Ahora también, pues, acompañado de nuestra bebita. Pues es que este puede ser el final de nuestro podcast, entonces, de nuestro episodio. Entonces, pasa que ya estamos en el servicio del Señor, y de un momento a otro, yo estaba como que, no, ¿qué está pasando con mis emociones? Yo sentía que era el cambio. Yo dije, no, de pronto yo no estaba preparado para esto, tal, lo que sea, porque emocionalmente, bajón full. Cuando resulta que el 4 de junio, el 3 de junio mi esposo me dice, vamos a hacernos una prueba de embarazo.
Eso está raro. Pero deberíamos dejarlo para otra. Sí, vamos a dejarlo para otro Sí, momento. sí, Pero sí. para que cierre este Porque, proceso. sí. Y después de todo, nos hicimos la prueba, estábamos embarazados. Ajá. Y después de mucho tiempo, entendimos, te lo decía yo anoche, ¿no? Que esta bebé es el regalo que el Señor nos ha entregado junto con el proceso de tema del servir al ministerio, Señor. sí. Ay, voy a llorar. No, la verdad, Es muy bonito. en esto nos enteramos y conocemos más a Dios, nos enamoramos de Dios, de lo que Él hace, de sus propósitos, de su bendición, de que la bendición de Dios es perfecta y es en No su añade tiempo, tristeza ni no añade amargura. tristeza en este proceso. Que hay momentos difíciles, que hay momentos de dolor, que hay momentos de prueba, en que el Señor prueba tu confianza, prueba el proceso. Pero es entender, como decía mi esposa, que Dios tiene el control en cada una de esas etapas, momentos. Y que pues aquí estamos para dar lo mejor de nuestra vida para el Señor. También yo creo que ese es el motivo por el cual hemos decidido hacer estos videos. Porque no es solamente con el hecho De contar. de contar o Que de, faltan muchos sí. detalles, ¿sabes? O sea, o de que, claro, resumimos omitimos 2 años. muchas historias. Y hay temas que puntualmente son de nosotros. Pero sí. Sino que es con el objetivo también de poder servir en todas las áreas, de que este mensaje sea algo positivo para ustedes que nos escuchan, quien lo vea, y contarle que llegue a uno que le cambie su vida, su perspectiva en cuanto a Dios, y que Dios va más allá de lo que uno conoce, ¿no? Una iglesia o algo, sino que trasciende y que marca tu vida, marca un propósito, y como dice la palabra de Dios, ¿no? Más altos son sus pensamientos que los nuestros. Pues es entender que Dios tiene propósitos aún más altos y especiales para cada uno de nosotros. Amén. Pero cada uno tiene la decisión y la libertad para decidir si cada ese lo hace o no. Y cada uno tiene que ser moldeado. Y moldeado en nuestro propio carácter. Porque si algo hemos podido resaltar de este proceso es que el Señor ha moldeado nuestro carácter, nuestra visión, nuestra convicción también. Los apegos, el apego de tal vez las cosas materiales o de, no quiere decir que porque entonces estás sirviendo al Señor tengas que vivir mal, porque es que el Señor te da en abundancia, pero ¿dónde está tu mirada? En las cosas de Dios, y el Señor te dará la añadidura. Y si bien el Señor ha moldeado nuestro carácter hasta en nuestros propios nuestras propias incapacidades o retos personales, Dios siempre tiene el control. Y para mí, un versículo que puede cerrar este proceso o este momento es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y el pensar que todo lo que íbamos haciendo estaba alineado en esa santificación, en nuestro crecimiento espiritual, ha sido pensamos y lo creemos así, ha sido la voluntad de Dios. Y a nivel personal, eso es un lograzo. O sea, yo digo, a mis 25 años de edad y poder contarles esto, ha sido como, wow, gracias Dios, porque me siento muy afortunada, muy afortunada. Entonces, no siendo más... Cuando Abby crezca, no le contaremos la historia, sino que la pondremos a ver el video. No siendo más, ya habrá mucho más contenido para ustedes, mucho más detalles, historias, experiencias hermosas que queremos compartirles. Esta es nuestra segunda parte de este testimonio que el Señor nos Ahora ha tercera permitido parte en vivir. algunos años, ¿vale? ¿Cómo ha sido el proceso ministerial? Sí que tendremos un video en el que resolveremos algunas preguntas particulares para que nos han más hecho prácticas. Muchos nos hacen cuando conversamos de este tema. Y ese era el testimonio, la experiencia en 2 capítulos que fueron bastante episodios. Entonces, deseamos que sea de bendición para ustedes, que saquen provecho de lo que les sirva y que el Señor también les hable también por medio de estas palabras. Así es, así que les deseamos muchas bendiciones. No olviden, antes de irse, suscribirse, darle me gusta si esto les gustó, dejar un comentario si esto fue de bendición para ustedes. Y en nuestros Instagrams o redes sociales, coméntenos o díganos, venga, a mí me gustaría que hablasen, por ejemplo, Jonathan, ¿cómo fue que pensaste en esto, aprendiste esto? ¿Sabes? Porque de esto nacen muchos temas para hablar que estaremos supuestamente, que estaremos muy dispuestos a poder compartirlos si es de bendición para ustedes. Así que, no siendo más, Dios los bendiga. Nos vemos, mucho. porque ya esto se hizo muy largo. Bye, bye. Bye. Ay, estuvo muy lindo. 1 hora.